Tipos de aislamiento. Los tipos de aislamiento se han diseñado con el fin de prevenir la diseminación de microorganismos entre el paciente, personal hospitalario, visitantes y equipo. Las precauciones de aislamiento hospitalario buscan cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso. Los seres vivos, y entre ellos el ser humano, parten de un estado de salud que puede verse afectado por la enfermedad, y en esta enfermedad puede ser transmitible o no. Las enfermedades transmisibles son las que causan un agente infeccioso, ya sea directamente o por medio de sus toxinas. Objetivos: conocer los diferentes tipos de aislamiento que pueda encontrar a nivel hospitalario, conocer los recursos materiales y logísticos necesarios según el aislamiento que necesite cada paciente. En todos los tipos de aislamiento se encuentra una característica común, y es que en la puerta de las habitaciones se colocará un cartel donde se indiquen los equipos de protección que son necesarios para acceder, así como el material necesario para entrar a la habitación. Además, en todos los pacientes se deben llevar a cabo las precauciones estándares de higiene, a las que se le deben añadir las especificaciones del aislamiento en los casos necesarios. Debemos considerar que antes de cualquier tipo de aislamiento se necesita tener el lavado de manos y sus 5 momentos para la higiene de manos, las cuales constan antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Existen 4 transmisiones, las cuales son transmisión aérea, transmisión por gotas, transmisión por contacto y aislamiento protector. Transmisión por contacto. La transmisión por contacto puede ser por contacto directo, contacto piel a piel, o indirecto, contacto con objeto intermedio contaminado. Las características que se tienen que tener para esta transmisión son: habitación, en la cual debe estar individualizada o excepcionalmente compartida si padecen la misma infección. Manos, se deben utilizar guantes. No es necesario que sean estériles, siempre lavando las manos antes y después de colocarse. Se debe aplicar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que indica los 5 momentos de lavado de manos. La mascarilla no es preciso. Se debe utilizar una bata, la cual se usará cuando se pretenda entrar en contacto con el paciente o con superficies u objetos. El material de cuidado solo debe tener visitas. Las visitas deben de ser restringidas e informadas del tipo de aislamiento. Se debe asegurar la higiene de manos al salir de la habitación. Algunos ejemplos de enfermedades de transmisión por contacto son Clostridium, Escherichia coli, virus de la hepatitis A, rotavirus, virus respiratorio sincitial, virus para influenza, virus herpes simple, virus del ébola y adenovirus. Transmisión por gotas. La transmisión por gotas se habla de transmisión, la cual nos referimos al contacto de las gotas de gran tamaño, alrededor de 5 micras, con la mucosa o conjuntiva de un individuo sano. La dispersión de estas gotas sucede cuando el enfermo habla, tose o estornuda, o cuando se le realizan procedimientos en la vía aérea. El contagio requiere un aproximadamente estrecho, puesto que las gotas no avanzan más allá de 1 metro. Las características a considerar son: habitación individual, excepcionalmente puede ser compartida con otro paciente con el mismo germen. Las visitas son restringidas y tienen que ser informadas por el tipo de aislamiento. Se deben asegurar la higiene de manos al salir de la habitación. Transmisión aérea. Este tipo de transmisión se da cuando el agente causal de la enfermedad está en forma de aerosol,
en partículas menores de 5 micras. Estas quedan suspendidas en el aire, pudiéndose extender por corrientes de aire, ya que perduran más de un tiempo si no se depositan en ninguna superficie. Las características de esta transmisión son: habitación. La habitación debe ser individual y con presión negativa. Debe tener una renovación de aire entre 6 a 12 veces por hora y se eliminará el exterior con un filtro de alta eficacia y lejos de conductividad de entrada. Debe de haber una puerta y ventana, la cual tiene que permanecer cerrada. El lavado de manos tiene que ser un lavado de manos antes y después y uso de guantes cuando se prevé contacto con secreciones. En el caso de varicela, herpes zóster o sarampión se utiliza jabón antiséptico para el lavado de manos. La mascarilla tiene que tener una alta eficacia y se tiene que prevenir con un aerosol con el aspirado. El material de cuidados, todo material de cuidados que se debe utilizar con el paciente de protección del trabajador se debe eliminar dentro de la habitación, exceptuando la mascarilla que se retirará fuera de la misma. Los traslados saldrán lo imprescindible y se le colocará una mascarilla quirúrgica N95 para partículas de 3 micras. Aislamiento protector. Este aislamiento, a diferencia del resto, es para evitar que un paciente con un sistema inmunológico comprometido pueda infectarse de agentes exógenos durante su estancia hospitalaria. Las características para este aislamiento son: habitación. La habitación debe estar con una presión positiva que distinga de una antesala para que el personal que vaya a entrar a la habitación se pueda vestir adecuadamente. Las visitas deben estar restringidas al máximo. El lavado de manos tiene que ser un lavado de manos a conciencia, con jabón antiséptico y colocación de guantes estériles cuando vaya a estar en contacto con el paciente o se le vaya a realizar alguna técnica. Las patologías que requieren de este tipo de aislamiento pueden ser agranulosis, quemaduras de gran extensión, eczema generalizado no infectado, leucocitis, trasplante de órganos al inicio del tratamiento inmunosupresor. Como conclusión, en el ámbito sanitario se atienden un gran número de pacientes, muchos de los cuales son víctimas de enfermedades transmisibles, dado que deben recibir los cuidados del personal sanitario. Es de vital importancia que estas enfermedades no se propaguen en el resto de enfermos, causando infecciones oportunistas nosocomiales. Es conocido que este tipo de enfermedades que se interponen en la evolución de un enfermo de manera tangencial suele alargar las complicaciones y los días de estancia hospitalaria y gastos sanitarios.